Y no creas que en este mercado siempre vas a encontrar a tu cliente ideal. No, acá vamos a encontrar todo tipo de clientes. Desde el cliente que es muy amable, muy cordial, el que es un poquito grosero, descortés. Y todos ese tipo de clientes tienes que aprender a manejarlos. ¿Listo? Siempre vas a ofrecerles lo mejor, siempre va a estar enfocado tú en brindarle una mejor alternativa, mejor solución y siempre en pro de solucionar esa necesidad que tiene ese cliente. Hoy te voy a explicar 21 tipos de clientes y cada uno muy a detalle y cómo enfrentar las diferentes situaciones que se te puedan presentar con cada uno de ellos. Entonces vas a encontrar el cliente ideal o el cliente fiel. El cliente ideal o cliente fiel es ese cliente que siempre todos vamos a querer tener, el que pensamos que el que compra es el cliente que sabe lo que quiere, el que entiende su necesidad y sabe, ese producto va a solucionar mi necesidad totalmente. Es un cliente que está ya listo para hacer la compra contigo y simplemente te puede llegar a decir, hola, buenos días, quiero realizar mi compra inmediatamente. ¿Cuáles son las características de ese tipo de cliente? Es un cliente que está satisfecho con lo que tiene, evita cualquier inconveniente o discusión contigo y se deja llevar fácilmente. No, mira, vengo a comprar este bolso, pero mira, ¿para qué lo necesitas? No, es que mira, no sé si me cabe mi computador portátil de 14 pulgadas. No, mira, te recomiendo mejor este que es para una capacidad de computadores de 16 pulgadas, no sé. Y él inmediatamente va a decir, sí, dale, mejor me llevo ese. Listo, es un cliente que está muy acorde. ¿Qué tenemos que hacer con ese cliente? Fidelizarlo. Siempre vamos a hacerlo sentir familiar, lo vamos a sentir muy cómodo, muy propio de la marca, muy de la casa, para que ese cliente siempre esté satisfecho. Y no creas que porque él tiene esa actitud no tenemos que fidelizarlo, no tenemos que enviarles bonos de descuento, no tenemos que preguntarle cómo le fue con la compra, no. Antes ese tipo de cliente es el que tú más debes cuidar y enfocarte en él. Vamos con el segundo tipo de cliente. Es ese cliente que es amigable, el que está siempre de carácter como muy afable, es muy tranquilo, le gusta mucho conversar, es un cliente que normalmente siempre está sonriente y es un cliente que siempre te va a escribir y va a tener la mejor actitud. No significa que porque ese cliente sea amable es el cliente que te va a comprar. Muchas veces no es así. El hecho de que sea amable no te está asegurando la venta. Lo que asegura la venta es tu atención y cómo tú te conectes con la necesidad que tiene ese cliente. Entonces él va a ser muy amable, va a ser un cliente que es muy sensible, es un cliente que no va a tener nada de prisa, que tiene todo el tiempo del mundo para hablar y que te va a seguir a ti toda la línea de conversación. Entonces tienes que ser muy estratégico para poder cerrar esa venta. Y es un cliente que es muy receptivo en las conversaciones. Entonces él siempre va a prestar atención a todo lo que tú le estás diciendo y a todas esas respuestas que tú le estás brindando en ese momento. ¿Cómo debemos tratar a este cliente? ¿Cómo lo debemos fidelizar? Ese cliente que es tan amigable, tan ameno, que le gusta tanto hablar, debe ser muy puntual con lo que le estás ofreciendo. Mira, es este producto, esas son sus características, ese es su costo y te está llegando en X cantidad de días. Ese cliente es el que necesita esa información que sea muy clara y muy concisa para que lo lleve realmente a tomar la decisión de realizar esa compra. ¿Listo? Es un cliente que necesita que seas optimista, que seas alegre, que siempre te conectes mucho con él. Acá lo más importante es esa conexión que tengas con tu cliente, incluso desde el momento de montar tu publicidad, de montar tu landing, tu imagen o con lo que estés conectando. ¿Listo? Vamos a tener el tercer tipo de cliente, el cliente detallista. Ese cliente que se fija en todos los detalles, incluso de productos que ni tú habías visto que tenía ese tipo de productos. O es el cliente que me hace ese tipo de preguntas que realmente yo no sé, no tengo la respuesta inmediatamente. Entonces, con ese cliente va a buscar siempre respuestas claras, es exigente, ese cliente ya sabe qué es lo que quiere, qué está buscando y necesita esa información referente a eso. Entonces, ¿cómo lo vas a tratar y cómo lo vas a fidelizar? Le vas a dar respuestas claras, respuestas concisas, le vas a mostrar todas las bondades de tu producto y no vas a exagerar en ninguna de esas bondades. Le vas a hacer súper claro, no omitas detalles y no vas a, como decimos normalmente, endiosar el producto, o sea, poner el producto en un top tan alto que ese cliente va a decir, no, mejor no te compro. O peor aún, cuando lo reciba te va a decir, no, la verdad
no cumplió mis expectativas y voy a proceder a hacer una devolución. Listo. El trato siempre, siempre va a ser amable, va a ser cordial y siempre, siempre ser muy coherente con la información que le estás brindando, porque es ese cliente que es extremadamente detallista. El tipo número 4 va a ser ese cliente conversador. O sea, conversa más aún que ese amable que estábamos hablando ahorita. Ese cliente que siempre está hablando, frases muy largas, te envía audios larguísimos, de esos que te provoca escuchar en dos más, pues, o sea, una velocidad extrema. Y él te cuenta muchas anécdotas. Él te va a estar contando, no, es que mira, quiero ese bolso porque mira, el que tenía se me dañó. Iba para la universidad y le pasó esto y él te cuenta toda la historia de su vida. A ese cliente tú lo tienes que escuchar, ser muy atento. Si necesitas, hazle interrupciones, como para con la finalidad de que no te quedes ahí, pero siempre siendo muy cordial y muy atento con ese cliente. Es un cliente que es extrovertido, es fácil de tratar, es amable, es muy amigable, es sensible y se maneja mucho, mucho por sus emociones. Entonces es una venta que puede cerrar de una manera muy emocional. ¿Listo? ¿Cómo tratar y cómo fidelizar realmente a este cliente? Entonces, sea amable, muéstrate interesado por escuchar la historia que te está contando, todas esas anécdotas que él te está diciendo, porque eso te va a decir qué necesidad tiene él y tú qué solución le vas a poder brindar. ¿Listo? El tipo número 5 de cliente, el cliente racional. Es ese cliente que es muy concreto, muy puntual, que casi no le gusta andar con rodeos, inmediatamente te dice, hola, necesito un bolso. O incluso pueden llegar a, hola, me interesa. Y no dicen más, no, un buenas tardes, ¿cómo estás? Me interesa este bolso, no va a ser así tan cordial. Es un cliente que no lo puedes hacer perder tiempo, porque él ya sabe qué quiere, ya sabe qué necesita y posiblemente vio en ti o en tu tienda eso que él necesitaba. Entonces simplemente vamos a brindarle los productos o servicios que él nos está ofreciendo. Brinda la información exacta, o sea, lo que es y ser extremadamente claro con ellos. ¿Cómo tratarlos? Ese tipo de clientes te va a agradecer que le envíes el número de guías, que le envíes testimonios si los tienes, casos de éxito del producto. Siempre, siempre infúndele mucho las características o beneficios del producto, que sea más desde el conocimiento, porque con este tipo de cliente no te va a funcionar el tipo de venta emocional. ¿Listo? Tenemos el tipo número 6. El tipo número 6 es un cliente que es reservado, es un cliente que se limita a responder sí, no y ya. O sea, es un cliente que es muy difícil de identificar esa necesidad, pero que si te escribió es porque realmente tiene un interés en el producto que le estás ofreciendo. Pues es un perfil callado, normalmente es una persona educada, pero en muy pocas palabras. Y más allá del saludo no te va a brindar mucha información. Va a ser muy, muy, muy específico en lo que necesita. Él te va a dejar hablar, te va a escuchar muchas veces porque él no te va a interrumpir. Y ese sí no te va a contar anécdotas, nada de su vida personal. ¿Qué otras características tiene este cliente? No sabe cómo expresar sus necesidades, él valora su privacidad, o sea, él no te va a ir a contar necesito esto y no va a dejar que tú entres a su vida a tú saber qué necesita y es desconfiado e inseguro. Ese cliente te va a hacer muchas preguntas, posiblemente no es el cliente que te vaya a pagar por adelantado, es el cliente que te va a preguntar, pero sí sirve, realmente sí funciona, y si no funciona, entonces, ¿qué pasa? Entonces tú dale respuesta y solución oportuna a todas esas dudas, inquietudes. No, es que si no te funciona o el producto llega en mal estado, procedemos a hacerte la devolución del dinero. Esos clientes son los que retoman esa seguridad y ya continúan el proceso con tu tienda. Porque ese cliente que es inseguro e reservado, ese cliente posiblemente si te compra una vez te puede seguir comprando si le brindas todo lo que él necesita y esa seguridad que a él le hace falta. ¿Listo? El cliente tímido. Este cliente es inseguro y tú notas que es un cliente inseguro. No es que sea muy callado, es que simplemente no sabe qué preguntar o cómo preguntarlo. Él se siente incómodo, no le gusta no le gusta generar
muchísimas preguntas. A él le gusta más que lo atiendas en un ambiente relajado, tranquilo, donde él esté súper cómodo. A él le cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Es un cliente que también es desconfiado y es callado e introvertido. Entonces tú tienes que buscar esa forma de sacarle esas palabras, de tú saber el que está necesitando y cómo lo puedes ayudar. Con este tipo de clientes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser muy amables, tenemos que ser cordiales, no podemos ser prepotentes, groseros o dígame si va a comprar o no. Pues ese tipo de cosas no se van a decir nunca en el e-commerce. A este tipo de cliente para que conectes con él, ese cliente no es que no le guste hablar, como te decía, sino que a él se le dificulta. ¿Qué vas a hacer con él? Cuéntale tú una anécdota a él y empieza a conectar con él y con sus emociones. Posiblemente esa anécdota que tú le cuentes va a hacer que él también ya te hable, te genere esa confianza y te cuente esa necesidad que tiene y simplemente se lleva a una venta final. ¿Listo? Tenemos al cliente que es súper exigente, que nada le parece, nada le gusta, pero sigue ahí, sigue preguntando y sigue interesado en el producto o servicio. Puede ser un cliente que es cordial, ¿cierto? El hecho de que nada le parezca, nada le gusta, es que yo ya lo compré en otra tienda y no me gustó, que me asegura que tu calidad es mejor y te va a presentar un montón de objeciones, pero si él sigue preguntando es porque realmente le interesa tu producto. Es necesario que le ofrezcas muy claramente el producto. Mira, este es el producto, estas son sus características, estos son sus tamaños, sus medidas, vienen estos colores, vienen estos sabores, o sea, inmediatamente le das toda la información para que él no tenga como más dudas e inquietudes. ¿Por qué? Porque este tipo de cliente es egocéntrico, es un cliente que puede ser muy arrogante, busca siempre tener la razón, tú no entres en una discusión con él. Sí, señor, este producto, sí, sabe a fresa. No, pero es que yo ya lo había comprado y me sabía hacer esa. Ah, ok, señor, está bien. Puede tener diferentes sabores y puede tener una pequeña variación. No estoy discutiendo con él, le estoy dando la razón y eso lo va a hacer sentir seguro, tranquilo y puede seguir la conversación sin entrar en ese tipo de detalles. Y a este cliente no le gusta perder. Entonces siempre, siempre ser muy, muy, muy claro con ellos. ¿Qué te recomiendo? Que antes de que selecciones un producto para montarlo a campaña, te informes muy bien. ¿Tienes dudas, tienes inquietudes? Recuerda que puedes tener un grupo privado con cada proveedor no, con nuestro equipo de proveedores, donde las niñas están ahí súper atentas a resolver esas dudas, inquietudes que tengas. Ellas te pueden aclarar tallas, colores, la descripción completa, si tiene registro INVIMA, si es libre de crueldad animal y todas las variaciones que pueda tener ese producto. En cualquier momento contactas a las chicas, te informas muy bien y para que tengas esas respuestas inmediatas al momento que ese cliente te las pueda hacer. ¿Listo? Tenemos también el noveno tipo de cliente, el cliente impaciente. Es ese cliente que no quiere perder tiempo, que es como respóndame pues rápido, que es que ya no tengo tiempo, estoy en mi hora de almuerzo, necesito que me des una respuesta inmediata. Con ellos simplemente, ellos no son empáticos, son clientes que valoran mucho su tiempo y que buscan soluciones rápidas y efectivas. Entonces con ellos vamos a hacer un balance entre lo emocional y lo racional. ¿Listo? No te vas a desesperar, no te vas a apresurar y simplemente vas a ser claro, conciso y busca mediante la empatía conectar con ese cliente para que él no se desespere, para que subas a nivel de confianza en tu marca y pueda realizarte el pedido. En el próximo video te voy a contar los otros tipos de clientes que nos quedan faltando.